Bueno, muy buenas noches, un gusto saludarles. Si usted se acaba de sumar a nuestra cobertura especial de esta casa, el Sistema Mexiquense de Medios Públicos, ya es un largo camino. Iniciamos a las 7 en punto de la mañana. Si las cuentas no me fallan, pues andamos ya en las 14 horas con 20 minutos de transmisión ininterrumpida en todas nuestras frecuencias, en la televisión, en la radio mexiquense y en nuestras plataformas digitales. Ya se los anticipaba, me valía la pena el tener un ejercicio de reflexión de lo que ha sido esta jornada por demás histórica, y ya le voy a puntualizar en qué sentido lo vemos así. Pero hoy particularmente, y también se los comentaba y yo ahora lo subrayo, que queremos darle a esta mesa de análisis un toque particular. ¿Cómo ha sido vista esta jornada desde la academia, desde personas con enorme experiencia en el tema electoral, en nuestro Instituto Electoral del Estado de México, que nos provoca enorme orgullo, y también desde el ámbito periodístico? Así es que es una mezcla que creo yo va a resultar muy atractiva. Así es que bienvenidos y agradecido por quienes me han aceptado la invitación. A la mayoría de ellos los conozco de mucho tiempo atrás y me complace mucho el darles la bienvenida. Vamos a empezar por las damas. Leticia Heras, gracias por estar con nosotros, eres muy amable, gracias por aceptar la invitación. Gracias a ustedes, Carlos. Qué amable. Vale la pena darles ahí algunos datos muy breves de lo que es la trayectoria de cada uno de ellos, gente con un camino muy largo y de mucho éxito. Doctor en Ciencia Política por la Universidad Iberoamericana, cuenta con una maestría en Política y Gobierno por la Universidad de Essex en el Reino Unido, Essex. Ha escrito 4 libros y una veintena de artículos especializados en cultura política, participación política y democratización en México y América Latina. Fue directora de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Autónoma del Estado de México, coordinadora de su centro de investigación en la misma. Se ha desempeñado como profesora durante 32 años, consejera distrital en Toluca y ha sido asidua colaboradora en las tareas del Centro de Formación y Documentación Electoral del IEM. Leticia, muchas gracias por estar con nosotros. Y a mi derecha, José Martínez Vilchis, ex rector de la Universidad Autónoma del Estado de México, también nuestra querida y respetada Universidad, la UAM, presidente del Sistema Anticorrupción del Estado de México 2017-2018, director del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, INE, en el Estado de México 2015-2017, y un apreciado amigo desde hace ya algunos años, desde que estamos en esta responsabilidad. José, un gusto, gracias por estar con nosotros. Al contrario, Carlos, muchas gracias por invitarme y a todos mis compañeros. Muchas gracias. Por aceptar. También quiero agradecer la presencia de Juan Carlos Villarreal Martínez, funcionario electoral con más de 25 años de experiencia justamente en elecciones, se la sabe de todas, profesor universitario de la Universidad Autónoma del Estado de México, director del Centro de Planeación Estratégica y Prospectiva Política, el CEPLAN. Juan Carlos, también me complace mucho darte la bienvenida, te agradezco que hayas aceptado la invitación. Gracias por la invitación y felicidades por el bonito espacio que ahora están inaugurando con nosotros, pero está muy padre el estudio. Lo dices muy bien, ya platicaremos ahorita de este espacio. Gracias por aceptar la invitación. Y finalmente, un colega, José Alan Chávez Jacobo, periodista con más de 20 años de experiencia, reconocido por el Club Primera Plana, especialista en periodismo político, columnista y director del portal Callejón Informativo. José, también te agradezco me hayas aceptado la invitación. Buenas noches. Carlos, muchas gracias por la invitación, un gusto estar siempre en la televisora de los mexiquenses. Celebro también este fortalecimiento del canal como sistema de medios públicos y aquí listo para ir comentando los temas que vayas planteando esta noche junto a excelentes hombres que conocen de materia electoral, que conocen estrategia electoral y obviamente de política. Muchas gracias y bueno, lo refería, sí, este espacio hoy lo estamos estrenando con ustedes, estamos empezando con el pie derecho en esta apuesta del gobierno del Estado de México, de nuestro gobernador Alfredo del Mazo y con el liderazgo de nuestro director Rodrigo Jiménez Solomon de crecer la estructura del canal. Hoy me enorgullece también mucho compartirles que lo vemos este día y qué día escogimos, donde la Agencia Mexiquense de Noticias ha tenido una prueba de fuego ya como agencia, el primer canal a nivel país estatal que tiene un canal dedicado solamente a las noticias. Crecimos de 3 noticieros a 12 con espacios de reflexión, de análisis, deportes, cultura, en fin. Así es que hoy también para la Agencia Mexiquense de Noticias ha sido esto pues un ejercicio sumamente interesante. Si estamos en el estudio E, que no contábamos con él, un espacio que también agradecemos
a quienes nos ayudaron a habilitarlo para esta oportunidad. Bueno, vamos a entrar en materia. Leticia, un gusto recibirte, empezaría contigo. ¿Qué comentario, qué sentimiento tienes de lo que ha sido esta jornada a esta altura de la noche, una jornada que ya es adulta? Bueno, primero recalcar que fue copiosa la presencia de los ciudadanos en las urnas, a pesar del temor por la pandemia, por el contagio de la pandemia, que hay con mucho entusiasmo, yo noté por lo menos en la casilla que me tocó votar, mucho entusiasmo por sufragar, y si esto lo elevamos al tamaño de nuestro país, pues felicidades a la ciudadanía mexicana por este esfuerzo de elegir a quienes nos representan, a quienes nos gobiernan, desde nuestro momento que es el voto ciudadano. Entonces, muy contenta de que esto haya sido así. Fíjate que lo refieres muy bien, siempre, y ya es una especie como de etiqueta de los periodistas cuando decimos el gran ganador fue la abstención. Hoy hablar, y nos lo decían ya para iniciar este ejercicio de comunicación, José, de que hablar de un 55% de participación ya es reconocer una gran participación. Tú que conoces las entrañas de lo que significa organizar una elección y particularmente en ese estado impresionante, el Estado de México, ¿qué lectura le das a una gran participación? Pues que hay mucho interés de la gente en ir a votar por quien va a ser su representante en muchos cargos de elección popular. Y si se confirma este 55, porque ahorita estamos especulando mucho con sí, información claro, preliminar. habrá que confirmarlo, ¿no? Si se ¿O confirma, puede ser más? Ojalá. Si se confirma este 55, me parece muy bueno. Ha habido ocasiones en que no ha llegado al 50% la elección intermedia como esta. Si hay más de 55% es extraordinario y sobre todo en condiciones de paz, Carlos. Yo destacaría eso primero, porque había mucho miedo sobre el nivel de violencia que ha habido en México en los días pasados, que ha sido alto en comparación con otras elecciones. Tristemente, sí. Sí, tristemente, pero en general, aunque conocemos que ha habido incidentes, incluso en nuestro Metepec, desafortunadamente, en general parece ser que los hechos de violencia no son como podría adivinarse en un principio. Yo con eso estoy muy contento, con ese hecho. Gane quien gane el resto de las elecciones, ya se está anunciando por Alejandro Moreno alguna composición de lo que se pensaba que sería la Cámara Federal en solamente una mayoría simple para Morena y aliados. Y con este tema y otros muchos hay que discutirlo, porque me parece que es ejemplar la elección. Puede ser por el nivel de participación ciudadana, pero también por el nivel de paz que hubo, por fortuna. Ahora, una elección pues con factores muy importantes, Juan Carlos, que podrían advertir o justificar una no participación importante de la ciudadanía, todavía con una inercia de la pandemia tan dolorosa, tan lastimosa para muchas familias del Estado de México y del país. El tema de la violencia que refería José, hoy es triste y preocupante el ver cuántos políticos, candidatos han sido agredidos, muchos de ellos incluso asesinados. Entonces son factores, lo veo, la violencia, preelección y el tema de la pandemia. Sin embargo, ¿por qué la gente se volcó a las urnas? ¿Cuál es tu lectura? Yo creo que habría que ver dos trazos en el mismo camino. Por lo que hace a la sociedad, ya lo han dicho y yo también lo reitero, la participación ciudadana es el síntoma de salud en una democracia. Me parece que en el caso de nosotros, las elecciones son como el método que tenemos para resolver los conflictos. Cuando la gente se vuelca por una vía pacífica a manifestar su opinión, lo que hace es reiterar que prefiere esa vía en vez de la violencia. Pero otra cosa son los actores políticos, los partidos y los candidatos, que ahí todavía me parece tienen mucho que deberle a nuestro sistema político. Porque ahí lo comentábamos, si le hiciéramos caso a las declaraciones de los dirigentes y de los candidatos, necesitaríamos 60 estados para repartir seguramente, porque ahorita ya todo el mundo levantó la mano. Necesitaríamos más de ¿cuántos municipios para reconocer los triunfos? Para ellos hoy nadie perdió. Nadie perdió, entonces me parece que son dos cosas distintas. En términos de participación ciudadana, quien sale a votar lo hace porque prefiere un método pacífico para resolver el conflicto en vez de uno violento. Y en el caso de los políticos, es lamentable que todavía sigan esos niveles de cultura política, pues digamos, tan antidemocráticos, pero bueno, es síntoma de
del país que tenemos. José, tu lectura de la jornada de hoy en términos de contribución periodística, ¿qué pasó hoy? Estuve en el Valle de México y me sorprendió ver una alta participación electoral, incluso platicaba con algunos vecinos en el municipio de Huixquilucan, donde votó el gobernador Alfredo del Mazo Maza, y coincidían en que había una gran afluencia de personas. Hay que establecer también que mucho tiene que ver cómo se polarizó la votación. Hubo, por un lado, dos coaliciones grandes conformadas con partidos políticos de gran infraestructura tratando de jalar la atención del electorado. Hay que recordar que Va por México de PRI, PAN, PRD, pues conjuntaron esfuerzos. El PRI es un partido que tiene una estructura importante a nivel nacional. Por otro lado, Acción Nacional en los últimos años ha cautivado el voto ciudadano, el voto de los habitantes. Y el PRD, un partido que venía a menos, un partido que tiene ya una deficiencia electoral, pues se conjuntaron frente a la coalición del partido así identificado, el partido en el poder, Morena, Partido del Trabajo y Nueva Alianza, y en algunos casos el Partido Verde Ecologista, incluso en el Estado de México participaron en algunos distritos en coalición. Esto trajo la atención que eran las dos grandes coaliciones que se disputaban algo muy importante, que es la estabilidad del Congreso de la Unión, el equilibrio de fuerzas. Para el presidente de la República, obviamente sus partidos aliados, Morena, como ya lo dije, Partido del Trabajo y Nueva Alianza, pues querían mantener la mayoría, mientras que la otra fuerza opositora quería generar un equilibrio, romper esa mayoría. Y otro tanto, partidos políticos nuevos, que obviamente están de acuerdo con las tendencias que estamos observando, están en riesgo el registro. Hay que ver cuántos salvan esta posibilidad. El Partido Verde parece que así va a ser. Entonces, ante eso, la participación ciudadana, respondiendo a tu pregunta, Carlos, creo que es alta, como ha sido ya en ascenso en las últimas elecciones, me parece que del 2015 al 2021, en 6 años, cuando también finalizó el tripartidismo, por ejemplo, en el Estado de México. Ahora, hablamos de una organización que hay que destacar por parte de nuestro Instituto Electoral, el mexiquense, no se diga del Instituto Nacional Electoral, por todo lo que implica el padrón a nivel país, la participación ciudadana. La pregunta que les pondría sería saber hoy de qué estatura, Leti, de qué estatura es nuestra democracia, qué tamaño tiene, cuánto le falta por avanzar y por madurar, ¿dónde la ubicas? Yo diría que estamos más allá del 50%, si lo ponemos en porcentajes. Tanto en términos de participación ciudadana, de interés por las elecciones, por los candidatos, por los partidos, que comentaba hace un momento, que es un activo que se va acumulando generacionalmente. Y esto hace que en las próximas generaciones no les sea extraño que hay competencia política, que hay partidos distintos, que hay confrontación entre partidos, confrontación entre candidatos y que incluso podemos tener vecinos que no comulguen con nuestra propia preferencia partidista. Esta es la parte que más fundamenta el crecimiento de la democracia, que el ciudadano se haga cargo de sus derechos, de sus obligaciones y que no renazca en cada elección, sino que sea continuo, paulatino y que en determinado momento no nos dé miedo ni ir a votar, ni ser candidatos, ni no comulgar con ideas distintas a las nuestras. El derecho al disenso, eso es lo que se va abonando. Yo creo que ahí estamos más o menos parados. Carlos. ¿Tú, Juan Carlos, de qué tamaño ves, al igual que Leti, de arribita del 50% la estatura de nuestra democracia? Mira, yo acostumbro siempre a utilizar números, ¿no? Y es una deformación, ¿no? Y siempre mis amigos a veces me cuestionan. Pero digamos, hay varios estados dentro de un estado. El Estado de México tiene 30 municipios que concentran el 77% de la lista nominal y ahí además hay 28 distritos de los 45 que tiene el Estado, 38 de los 45. Entonces, me parece que hay un primer estado que es el Valle de México. Ahí los niveles de participación tienden a ser menores que en el resto del estado. Hay municipios como Ixtapan del Oro que vota arriba del 70% cada elección. Entonces me parece que yo primero dimensionaría qué es relevante para cada partido y qué es relevante en términos de la competencia. Y lo que está en juego es la mayoría en la Cámara. Por supuesto, al gobernador y a su partido le conviene tener una mejor presencia en el Congreso. A los partidos les conviene tener una mayor cuota de votos. Rumbo al 23 se renueva la gubernatura y el que llegue en mejores condiciones, me parece, tendrá mejores chances para ganar. Y por supuesto, en términos de la teoría del incentivo político, hay otros 95 municipios que, si se reparten, van a ser buenas noticias para los demás partidos, aunque son municipios pequeños, de 5,000 electores, de 10,000 electores.
no deja de ser un incentivo para el Partido Verde, para el PES, para cualquiera que gane en el ámbito local. Pero a mí me parece que lo estratégico es ver cómo queda integrado el Congreso y luego quién se lleva la mayor cuota de votos. Eso, a mi juicio, es lo que generó una gran participación, es lo que genera que los actores políticos saquen sus recursos para competir y es lo que genera los incentivos en términos de competencia. Creo yo que en ese plan estamos, falta mucho por ver, pero creo que eso podría explicar de alguna manera el comportamiento. José, ¿qué nos falta para hacer crecer nuestra democracia, hacerla de mayor estatura? Mira, comentando como Juan Carlos los datos cuantitativos, nuestra democracia es una de las más grandes en el mundo por el volumen de votantes. Y es así también por el número de habitantes. Hubo esta vez más de 93 millones de votantes en nuestro país. El Estado de México es el 13% y es el más grande de la República por esa razón, con casi 13 millones de votantes. Pero frente a Norteamérica, por ejemplo, somos un poquito menos del 50%, quizá el 40% de los votantes que ellos tuvieron, que fueron más de 200 millones en su elección. La nuestra siempre se dice que es la elección más grande, la que sigue, pues sí, porque aumenta el número de votantes, pero sí es enorme. Más de 93 millones de gente votando requieren una gran organización y en eso los institutos electorales están muy maduros, y son ejemplos internacionales para ser justos. Entonces, nuestro estado también es muy voluminoso en eso, tiene el 12% de las casillas totales, más de 20,000 casillas en el Estado de México, frente a los 160,000 que fueron a nivel nacional. Entonces, los volúmenes de organización que se requieren para esta cantidad de votantes es enorme, no es a menospreciar. Por eso la paz es tan relevante y por eso que las casillas se cierren en su oportunidad, que el conteo rápido ocurra, que se instalen, es relevante. Nuestro país es muy organizado en temas electorales frente a los volúmenes de las democracias de otras partes del mundo, Carlos. Muy bien. Quiero darle la bienvenida a la distancia a alguien que es de casa. Contamos con su colaboración que siempre enriquece el noticiero una vez a la semana, Rafael Cardona, desde la Ciudad de México. Rafael, con el gusto de saludarte. ¿Qué lectura tienes de esta jornada que ya es adulta, muy avanzada? Muchas gracias, Carlos. Un saludo a todos quienes están contigo en esta mesa de análisis. Pues mira, lo primero que yo querría comentar es que a la luz de estos resultados tomados casi como exit poll y todo lo que se ha venido diciendo, que aun cuando no es absolutamente oficial ni definitivo, a mí me llaman la atención dos cosas. En términos normales, las elecciones intermedias siempre representan una disminución, por lo menos, de los votos en la Cámara de Diputados para el partido que ganó la elección presidencial. Y al parecer, en este caso, no ocurrió así. Salieron a votar muchísimas gentes. Y el asunto parece ser que muchísimas de las gentes que salieron a votar y que no habrían tenido el impulso de hacerlo, salieron pero no como opositores, sino como apoyadores de las políticas del gobierno. Yo, ahora que tienes ahí tantas personas con diplomas académicos y con conocimiento de la ciencia política, a mí me gustaría preguntarles cómo es posible que un gobierno que no ha resuelto los problemas que enfrentó desde el principio siga manteniendo un control y un buen resultado electoral. ¿Cómo es posible que en medio de la pandemia, el desempleo, la violencia, la crisis económica, la pobreza, el gobierno siga siendo capaz de ganar, al parecer, 9 o 10 de las elecciones para gobiernos estatales, se lleve completa una vez más las alcaldías de la Ciudad de México, prácticamente 13 o 14 de 16, y se lleve el 50 y tantos por ciento o el 60% de los asientos en la Cámara de Diputados. Alguien hizo aquí bien el trabajo político, aunque quizás no haya hecho bien el trabajo administrativo y de gobierno. Esa es mi reflexión inicial. Muchas gracias Rafael Cardona. Y bueno, refiere Rafael que si son tan amables desde su conocimiento y experiencia, el comentario es a nivel país.
cómo entender, según los datos que ya empiezan a surgir, los que él tiene, cómo entender a una administración a nivel federal en medio de una pandemia, bastante cuestionado el manejo de la misma, con resultados poco aplaudibles en seguridad, en la economía. ¿Cómo puede ser que sea ese mismo gobierno el que se está encaminando a una victoria en términos generales? ¿Cómo entender ese comportamiento del electorado cuando ha recibido poco la ciudadanía en cuanto a resultados? José. Me parece, en mi punto de vista, que la propia dinámica del porcentaje de aprobación, que era arriba del 56%, en algunos promedios hasta el 60%, hablaba ya de que el voto López Obradorista estaba ahí, estaba intacto. Lo que repercutió es el desgaste de los gobiernos municipales en el caso de los municipios, el caso de los gobernadores en el estado. Hay que recordar que también había contiendas de gobernadores, y el hecho de que hubiera grandes coaliciones enfrentando al presidente, porque él hizo campaña, hubo señalamientos de que utilizaba la mañanera para hacer cuestionamientos, para hacer denostaciones, para posicionar a su partido político. Es obvio que el presidente iba a tener una mayoría en un cierto porcentaje, porque hay que decir que las tendencias marcan un 40% para Morena, pero también un porcentaje muy cercano del PRI, más lejano del PAN, y pues obviamente el PRD por el suelo. O sea, sí hay un posicionamiento aún de López Obrador, pero hay un crecimiento del PRI, creo que se va a ir abriendo más conforme avanzan las tendencias electorales. José. Bueno, yo creo que se debe mucho este resultado de Morena, que sigue siendo positivo, al carisma del presidente de la República, a pesar de los resultados que tú comentas, Carlos, y que son ciertos. Recordemos que en la transición, cuando pierde el PRI por primera vez, el votante le da 2 oportunidades en la presidencia de la República al PAN. Se lo regresa al PRI, no cambia a la izquierda cuando el PAN no resulta positivo para la gente, le regresa al PRI el poder, y después se lo pasa a la izquierda por primera vez en la historia, con Morena, ¿no? Yo supongo, yo creo eso, yo sentía incluso personalmente también eso, que la expectativa de combatir la corrupción bastó a la gente para pensar que debe continuar Morena. Esa es mi apreciación. Esa gran bandera de combate a la corrupción a mí me parece que continúa a pesar de los resultados negativos en muchas políticas públicas. Y quién sabe si esto sea un pronóstico para saber si puede repetir en la presidencia de la República. Habría que calcular eso, la razón del votante, que se ha estudiado mucho, ¿no? ¿Cuáles son las razones del voto? Para mí puede ser el carisma del presidente y su gran bandera, que es el combate a la corrupción. Leti. Bueno, a mí que me interesa mucho más la visión ciudadana, yo creo que en este cambio que mencionan, la gente le apostó a Morena y lo vimos en los resultados, pero no cambia tan rápido, Carlos. O sea, permanece. Los que estudiamos esto le llamamos el bono de un partido, de un proyecto, ¿no? Este bono no cambia en 3 años. Los resultados están, o sea, no va a cambiar. Puede ser que cambie al final del sexenio, pero en 3 años no cambia. De ahí el monto de apoyo que tiene el presidente, pero también el proyecto, porque también hay que recordar que uno es Morena, digamos, nacional, y después está Morena a nivel local, ¿no? Que también tenemos, ya no sé cómo van los resultados, pero 6 o 7 gobernaturas van para Morena. Entonces, todo el proyecto es la 4T, que desde el punto de vista de la gente, según yo, no va a cambiar tan pronto, no es tan rápido. Habría que ver si aumentan, digamos, los resultados negativos, si esto aleja al ciudadano, pero por lo pronto no lo alejó, por lo pronto se mantiene más o menos en los mismos parámetros, poquito menos, ya no es mayoría calificada, pero es mayoría simple. Ahorita quien te escuchó, ojalá sea mucha gente, Leti, y que no comparta la visión del actual gobierno, habrá dicho, ¿otros 3 años? Juan Carlos. Un apunte teórico y luego algunos elementos de encuesta. A ver, primero, el populista, y Andrés Manuel López Obrador es un líder populista, no necesita de intermediación para comunicarse con el auditorio, con los electores. Ahí están las mañaneras. No requiere de instituciones para que el sistema funcione, y ahí están los ataques a las instituciones, los cuestionamientos a las instituciones. No requiere tampoco de un partido que lo soporte, y ahí está la amenaza de que si Morena no se corregía, iba a cambiar de partido. ¿Qué quiero decir con esto?
Hay una razón más profunda detrás del líder populista y es un quiebre en el sistema de partidos y es un quiebre de representación. Entonces lo que tenemos ahí es, me parece, raíces más profundas de malestar ciudadano que encuentran en Andrés Manuel López Obrador una voz que durante décadas los partidos políticos les negaron. Hay una inmensa mayoría que se vio reflejada ahí, ganó la elección presidencial y ahora parece que le está refrendando todavía a la mayoría simple. Luego, desde el punto de vista de estudios de opinión, nosotros preguntamos en encuestas, ¿no? ¿Qué tanto le cree al presidente? ¿Le cree poco? ¿Le cree mucho? ¿No le cree nada? Y bueno, 50% o más del 50% no le cree nada. Y sin embargo, cuando uno pregunta la calificación, 6%. Y cuando uno pregunta la aprobación al gobierno, arriba del 6%. Cuando uno pregunta a los que son beneficiarios de programas sociales, cuando hay una preferencia del 40%, con el programa social se va al 60%. Cuando uno pregunta el combate a la corrupción, el que vota 40% se va al 70%. Entonces hay detrás del desempeño del presidente una explicación al resultado. Y hay también siempre la contraparte. Y la contraparte es que la oposición no supo en 3 años colocar una agenda, construir un discurso, tener una narrativa que convenciera del mal desempeño del gobierno, del problema económico que tenemos. Hoy tú le preguntas a los encuestados si él o alguno de su familia ha perdido el empleo el último año, cerca del 50% lo ha perdido. Y eso no fue capitalizado. Entonces ahí me parece una parte teórica, es un líder populista, es muy eficiente para comunicar, lo hace bien. Hay otra parte que explica el comportamiento de los ciudadanos, pero también hay un correlato. La oposición no supo convencer a esa mayoría que no le cree al presidente, que no lo califica bien y que no encuentra una sana o una justa representación en el otro bando. También hay que decirlo, porque es increíble que haya terceras opciones tan atractivas como Nuevo León o como en Chiapas, ¿no? Con personajes que realmente no sé si sean lo mejor que tenemos para presumir, ¿no? Rafael, ¿quedó resuelta tu inquietud a lo que preguntabas así muy particularmente? Sí, sí quedó resuelta en términos mucho más científicos, analíticos de los que yo había resumido en una sola palabra, que es masoquismo. Pero Refiere bueno, Rafael que para él lo resume en una sola palabra, se llama masoquismo. Rafael, más allá de lo que ya nos expones, ¿coincides en que hoy gana México, gana la democracia, gana el Instituto Nacional Electoral, gana el IEM del Estado de México? mira, yo creo que ganan los ciudadanos que se comportaron de una manera, yo no diría que ejemplar, se comportaron de una manera ciudadana, aunque suene un poco tautológico. Creo que los ciudadanos ejercieron su derecho, participaron en su obligación, dieron a conocer su punto de vista, su opinión, su preferencia y sobre todo lo hicieron en paz. Creo que una vez más se demuestra que sin el Instituto Nacional Electoral y los institutos correspondientes en los estados, no le podríamos dar este cauce institucional veloz y certero a los procesos electorales. Yo no diría que el Instituto Nacional Electoral o el IEM han ganado. Yo creo que han demostrado que cada peso que se invierte en la organización electoral autónoma por decisión constitucional y de Estado es dinero que le abona tranquilidad al país. Y eso es algo que no podemos perder porque costó demasiado tiempo construirlo y construirlo bien, como está construido. El sistema electoral mexicano no se cae como el metro, diría el señor Almagro. Rafael, siempre un gusto el contar con tu reflexión, tu participación. Te mandamos un abrazo y habrá oportunidad en la semana de pues analizar ya cuando se concreten en resultados de carácter oficial. Esto da todavía para mucho. Te mando un saludo afectuoso y gracias de verdad por siempre estar dispuesto en estar cerca de nosotros.
Muchas gracias a todos ustedes. Muy buenas noches. Gracias, Rafael. Rafael Cardona. Ahora lo que mencionaba Rafael, y ahí sí la pregunta va particularmente dirigida a ti, José, igualmente a Juan Carlos, que han vivido las entrañas de lo que es un instituto electoral. Se llegó a esta elección con una descalificación cotidiana al INE, incluso de desaparecer prácticamente a los consejeros, una especie de traidores a la patria. Hoy, en esta jornada en particular, gana el INE, demuestra que no solamente cumplió con la tarea, sino se fortalece. Yo creo que sí va a demostrar que es una institución que vale la pena hacer más sólida, pero a los ojos del presidente no creo que vaya a ocurrir eso, porque el presidente ha anunciado lo que yo diría la mal llamada reforma administrativa. ¿Por qué? Porque ha dicho que va a cambiar los órganos constitucionales autónomos en el carácter de autonomía que tienen, retirarlo y regresarlo al Poder Ejecutivo. Esa es una reforma constitucional de fondo, no en sentido positivo. La reforma administrativa es otra cosa, es un cambio al número de dependencias, a las funciones que tienen las dependencias del Poder Ejecutivo. Estas no son dependencias del Ejecutivo. A eso él le llama reforma administrativa, equivocadamente. Pero esto es peligroso. Lo que viene a futuro, con todo y que se hizo una buena tarea, no quiere decir que a los ojos del presidente vaya a seguir funcionando así. Al contrario, ha dicho que lo va a cambiar. Y otra cosa más, hay dos grandes cosas sobre los institutos electorales. Esta idea de regresarlo al Poder Ejecutivo, o en este caso al Poder Judicial, en el caso del INE, pero también en el caso de los institutos electorales, el error que se cometió en hacer los OPLES dependientes de un Instituto Nacional Electoral. Grave error. Con el pretexto de que los gobernadores tenían atrapados a los institutos electorales, con el pretexto, se decidió llevarlos al centro. Ni siquiera cuando México tenía bases constitucionales centralistas en 1836 pasó esto. Nunca. Es la primera vez que se regresan hacia allá. Y si los gobernadores tenían tomados a los institutos, retírale al gobernador sus atribuciones o algo y deja que maduren los estados, ¿no? Que sigan creciendo en su madurez política. No como niños los regreses al centro. Son dos grandes batallas. Volver a ser autónomos a los institutos locales y segundo, no quitarles autonomía al INE. Vienen dos batallas fuertes. Que si hay un desfase, ¿no, Juan Carlos, en el nivel de confiabilidad, de eficiencia de los diferentes institutos electorales, teniendo también como referencia el INE? Sí, bueno, habrá casos de estados que tienen debilidades institucionales, pero yo me formé en el IEM desde sus orígenes y dos temas puedo presumir. El PREP del IEM es mucho más eficiente que el del INE, con mucho desde hace varios años. Se entrega más temprano, tiene menos errores. El registro de partidos que tenía el IEM era mucho mejor que el que tiene el INE. Y sin embargo, este modelo federalista ha venido, primero, fuera de la ley. Si ustedes buscan el Sistema Nacional Electoral en la legislación, no lo van a encontrar. Solamente está en la exposición de motivos. Pero luego el INE es un reglamento de elecciones que viola la autonomía, la autodeterminación de los estados. Pero como era un acuerdo político, nadie lo cuestionó. Ahora, ¿qué sucede cuando hay elecciones competidas y todos tienen un reparto de pastel? En mi experiencia, cuando hay un reparto para todos, todo el mundo voltea a ver al árbitro y lo felicita. Pero cuando hay una derrota dolorosa para una de las fuerzas, entonces cuestionan al árbitro, cuestionan las reglas y viene una reforma electoral. Entonces, va a depender mucho cómo termine la jornada hoy. Si se termina se termina como se pronostica, que haya una distribución de espacios, lo más probable es que haya una defensa del INE. Pero si hay una derrota más allá de lo previsible para Morena, el embate del presidente no va a cesar en las declaraciones. Va a haber un intento nuevamente que, creo yo, sí hay cosas que discutir. La primera, ¿qué tipo de régimen tenemos? ¿Federal o centralista? Eso hay que resolverlo. ¿Qué tipo de financiamiento público tenemos? ¿Nacional o local? Porque en este momento se duplica el financiamiento a los partidos políticos y los hace muy caros. Creo que eso se puede discutir y se puede arreglar. También se puede arreglar, y yo soy del modelo norteamericano, un órgano central fuerte que regula, que administra, pero los estados organizan la elección con las propias reglas nacionales, con autoridades supervisadas desde lo nacional, pero con la autonomía que distingue a un régimen federal como el que tenemos. Es interesante.
A ver. Sí, es exactamente. Es un respeto al federalismo el que ejerce Norteamérica, con unas elecciones muy fuertes en lo local. Desde ahí se traza todo. No dejaron a Trump pasar, desde los estados, por ejemplo. Y en México no hemos resuelto el tema del centralismo desde que somos país independiente. Avances, retrocesos, pero seguimos siendo un régimen realmente centralista. Hay que reconocerlo. Y entonces trabajar en una solución más inteligente para el país. Eso creo yo, Carlos. Además, hablamos de que, Alan, todavía sigue siendo una democracia muy cara la mexicana, y si hacemos una especie de paralelo con la realidad del país, más de 50 millones de habitantes en la pobreza, y lo que nos gastamos en democracia, hay quien dice que no es un gasto, que es una inversión, pero sin embargo es importante fortalecer a las instituciones. Por supuesto, se ha planteado el tema del alto costo para la democracia de México. Sin embargo, en el tema del INE es claro que tiene que ver con el estilo político del presidente Andrés Manuel López Obrador, y no solamente con el INE, son las diversas instituciones. Si se habla de transparencia y si se cuestiona su gobierno en tema de transparencia, dice que el órgano garante de la transparencia debe de ser renovado, que debe de cambiarse los titulares. Si se habla de combate a la corrupción, los órganos garantes de la corrupción también tienen que ser demolidos. En el caso del INE, pues ha planteado con seriedad el tema de la permanencia de Lorenzo Córdoba Vianello, el consejero presidente, y de algunos otros como Ciro Murayama. Sin embargo, es evidente que tiene que ver con el estilo del presidente López Obrador, porque también hay que reconocer que los espacios en el Consejo General del INE son de los partidos políticos, son propuestos por los partidos políticos, y no es la primera vez que se señala que uno u otro beneficia al partido político en el poder. Lo que pasa es que en otro momento el estilo del presidente de la República en turno era de aceptar los resultados de las elecciones, de tener un manejo más político en la relación con ambos poderes, y ahora el presidente, si no están de acuerdo con él y si no se le da por su lado, pues obviamente están malas instituciones, y en este caso el Consejo General del INE. Eso se presume mucho, ¿no? Y se lanza como una señal a la ciudadanía de no se preocupen, los institutos están dirigidos, compuestos particularmente en esencia por ciudadanos. Y también cuando se habla de eso que refiere Alan, de qué tan permeados están estos institutos por la clase política. Sí, desde luego que están, no solamente el INE, en todos los estados están presentes los partidos políticos, pero no tampoco es tan grave. Hay que pensar que así la vida política es así, que la ciudadanía se interesa y que hay partidos políticos y que tienen que estar al tanto de lo que sucede en sus institutos electorales. Sin embargo, sí hace ya falta una reforma electoral. No soy la primera que lo dice. Hay que poner acento en el presupuesto a los partidos políticos, que es muy alto. El financiamiento. El financiamiento. Hay que regular también el tema de la difusión, de todo lo que significa INE, institutos locales. Hay que también, y este es el tema más delicado, ver cómo reformamos este asunto de sancionar precampañas, campañas, excesos en los gastos de precampaña y de campaña, porque hace 2 días escuchaba yo que parece ser que 8 de cada 10 pesos que se gastan los partidos no tienen fuentes claras no provienen de fuentes oficiales, de fuentes auditadas, sino que vienen de todas partes. Y esto hay que reformarlo. Yo creo que independientemente que sea el presidente o no, López Obrador, el INE y los institutos sí necesitan una reforma fuerte, más contundente, que convenza más a la ciudadanía. No están muy lejos, la ciudadanía todavía confía en los institutos, en el IEM, en el INE, esa es una buena noticia, pero eso no debe tranquilizarnos. Siempre tenemos que estar pensando cómo transformamos las instituciones que se encargan de garantizarle a la ciudadanía elecciones libres, seguras, confiables. Esto hay que hacerlo siempre, es una tarea continua. Hablaba Leti en esta última parte de su comentario de que todavía la ciudadanía tiene confianza en los institutos electorales. ¿Está en riesgo esa confianza? Yo creo que no. De parte de los ciudadanos, considero que no, Carlos. A pesar de que la autoridad desde los más altos niveles la descalifica. Creo que sí, a pesar de eso. He dicho que el presidente no confía en ellos, pero el ciudadano, al ir a votar,
al saber que se cuentan los votos ahí en las casillas a los ojos de los representantes de los partidos, con gente seleccionada al azar por parte de los ciudadanos, las actas se contabilizan ahí, se les llevan a escanear, se mandan al Instituto Central y se emiten los votos y todos los pueden recontar nuevamente. Hay una gran confianza del ciudadano, por eso salimos a votar. Yo creo que el ciudadano tiene claro el valor de los institutos. El poder central coquetea con jalarlos hacia ellos nuevamente, pero el ciudadano considero que sí los tiene bien tasados, aunque sí es caro. Nuestro sistema es el más caro de América Latina. $25 el voto ciudadano, Norteamérica lo tiene en $11, Francia no llega a $2 y Alemania menos de 1. De tal manera que ahí está demostrado claramente que el financiamiento a los partidos, sobre todo esa parte, es muy alto. Eso lo hemos discutido mucho entre compañeros del instituto, con Juan Carlos seguido lo discutimos. O sea, siempre el argumento es, mejor yo te doy el dinero para que no te hagas de dineros mal habidos, de dinero sucio, que finalmente seríamos muy inocentes no pensar que sí llega un dinero que no es totalmente limpio y transparente. Eso yo creo que es lo que marca la diferencia de los sistemas electorales a nivel mundial. Hasta hace pocos años Francia le devolvía el dinero que se gastaba en campaña al partido ganador, a los demás no les daba dinero. Tú inviertes, si ganas te lo recupero, si no, no. Últimamente hay un financiamiento público en Francia como tipo el mexicano, pero digamos que nuevamente un buen modelo es el modelo norteamericano, porque la supervisión sobre el dinero que circula en campañas es una obligación que los partidos tienen que transparentar en tiempo real. Tienen que decir permanentemente de dónde viene el dinero, quién aporta, y hay controles a las aportaciones. Pero en México, donde tenemos, pues digamos, un 70% de la economía en mercado informal, es muy difícil que la autoridad electoral, primero, pueda regular el mecanismo de subvención a los partidos por debajo de la mesa. Lo tendría que hacer Hacienda. Y si lo hace Hacienda, será invasivo para los que aportan recursos. Entonces, no está fácil el modelo. Tendríamos que optar por algo que resuelva de fondo, y eso tendría que hacerse con una reforma fiscal fuerte que obliga al mayor número de mexicanos a estar debidamente regularizados para poder ver los movimientos. Digamos que para allá vamos, porque a partir de 2,000 pesos en operaciones en tarjetas de crédito ya todo está identificado, pero todavía hay mucho dinero en efectivo que se mueve. Yo solamente, ahorita volviendo al tema que decía Pepe de los costos, sí, el costo a nivel mundial es $1 hasta 2, según por idea, elector. Por elector. En el caso de México estamos muy, muy, muy lejos. ¿Cómo lo resolvió Brasil, por ejemplo? Brasil con urna electrónica es mucho más rápido, ya incluso tiene reconocimiento de iris, nadie pone en discusión los resultados y se están muy temprano, y es además una inversión que hizo el Estado brasileño con la propia, digamos, infraestructura local, con tecnología local, y entonces no contrataban ninguna empresa internacional y lo resolvieron así. Hay otros países que han aportado, atendiendo lo que decía Leti, mecanismos para hacer más eficientes los recursos públicos. Sí, no solamente los partidos, también los órganos electorales tienen que encontrar una cuota de administración más económica, porque hay que reconocerlo, también son costosos. Claro. Ahora, Alan, ¿por qué no copiar modelos exitosos, no? Nos cuesta mucho trabajo y en muchas disciplinas. Cuando hay ejemplos que, vaya, también entiendo que cada país tiene sus particularidades y sus pros y contras, pero ¿por qué no adoptar de aquí y de allá y crear, tropicalizar, como dicen, un modelo muy particular de cómo desarrollar elecciones confiables y más baratas? Lo más sencillo y lo más claro es porque no está en la agenda de los partidos políticos y de quienes están detentando el poder. En México venimos de un sistema presidencialista en el que la lucha por los partidos políticos era acceder al poder para tomar decisiones, y por mucho tiempo no lo consiguieron. Cuando el PAN logra la alternancia política, no solamente con el personaje de Vicente Fox Quesada, sino con una serie de alianzas políticas y sociales, lo hacen tratando de generar acciones legislativas, dejando un lado el tema de la consolidación democrática del INE, pues sacar acuerdos legislativos, porque el presidente Vicente Fox no pudo con algunas reformas muy importantes que prometió. El combate a la corrupción también se le fue de las manos. Cuando llega Felipe Calderón como presidente, pues llega cuestionado por ese 0.66% de diferencia con Andrés Manuel López Obrador, que ya venía consolidando un liderazgo social de oposición al gobierno. Y cuando llega Enrique Peña Nieto, también tiene enfrente
simplemente el liderazgo social de Andrés Manuel solo cuestionándolo y calificándolo, pues entonces no ha habido un tiempo para que haya madurez democrática y se piensen en esos esquemas de otros países de modernizar los órganos electorales, y ahora estamos frente a una agenda similar en la que al menos yo no observo que haya la voluntad de pensar lo que estamos analizando esta noche. Creo que ya viene una agenda política adelante. Ahorita lo que es el interés del presidente Andrés Manuel López Obrador es ver cómo evita la caída electoral en la asociación presidencial, mientras que los grandes partidos que van a hacer contrapeso en la Cámara de Diputados están pensando en cómo recuperar el poder y no en fortalecer los órganos democráticos del país. Sí, es cierto. Yo creo que se debe discutir. El tema está más que en el origen de los recursos a los partidos políticos. Para mí se debe discutir de dónde debe venir el financiamiento. Dicen que debe ser público porque si no va a intervenir la delincuencia organizada. Eso es un mito, porque como tú lo dijiste, se sabe que está ahí ese dinero. El tema es más en el lado de la fiscalización. Es una simulación en México en muchos sentidos. Yo lo vi en el sistema anticorrupción también. Y es así porque es conveniencia de los partidos políticos. Es un negocio formar un partido político. Entonces, y muchas veces hasta familiar. Hace un negocio familiar extraordinario. Y yo creo que debería haber un análisis para que haya financiamiento privado también, o que consigan ellos su financiamiento. Pues si quieren ser atractivos al electorado, no tiene que venir el dinero de todo el sector público. ¿Cómo estamos ahorita por la pandemia, Carlos? Necesidades económicas, educativas, de salud gravísimas. Y nosotros le damos financiamiento a los partidos políticos. ¿De verdad deben decir en otras partes del mundo, ¿ustedes qué les pasa? Necesitan incongruencia en el sector salud completamente cambiar, en el sector educativo estamos muy mal y le damos dinero a los partidos políticos para que no inviertan de otros lados. Es absurdo. ¿Tú qué candado pondrías? ¿Qué sugerirías? Yo creo que hay que cambiar la manera en cómo convencen. Esto significa menos propaganda política. No sé cuántos espectaculares yo vi esta elección, de todos los partidos. Además, ¿qué te dice? O sea, el nivel. Es hasta bruma, ¿no? Eso tiene un costo y para eso ocupan parte de sus recursos los partidos. Los ciudadanos necesitamos una información más fina y más precisa de lo que quieren, de lo que nos quieren convencer, y no la foto como un poco, me parece más espectacular su presencia ante el ciudadano que de substancia. Entonces, y ahí se ahorraría muchísimo en propaganda, para convencer al ciudadano. También no hay necesidad de hacer tanto esto de pagarle a las redes sociales, al Facebook y esto. No hay necesidad, o sea, los chicos, los jóvenes no necesitan tanto bombardeo. Una buena parte de lo que gastan los partidos políticos se va para allí. Si eso lo cambiáramos, sería un ahorro sustancial. En mi opinión, por ahí podemos empezar. Bueno, tengo que hacer una pausa y les anticipo ahí un cuestionamiento para reflexionar sobre él a propósito de lo que mencionaba Leti, de los mensajes, quienes nos dedicamos a esta parte del periodismo, cuando te llama el editor y dice, a ver, Carlos, de esta expresión de tal político, de ese mensaje, ¿qué extraemos que valga la pena para compartirlo con el auditorio? Y hay veces tenemos unas broncas terribles, porque en ciertos minutos no hay nada, absolutamente nada rescatable. Entonces el cuestionamiento sería, si la sociedad está por encima de la clase política, ¿de qué estatura son nuestros políticos? Por supuesto, como todo, hay gente de nivel, pero esa es una apreciación personal. Son excepciones, no dejan de ser excepciones, porque también cuando uno tiene la oportunidad de entrevistar, de estar cerca de ellos, hasta a algunos les cuesta mucho trabajo estructurar ideas, deja tú brillantes, sino simplemente con una lógica, con un sentido. Así es que por ahí va el cuestionamiento, regresando de esta pausa que es brevísima. Estamos en esta cobertura especial Voto 2021, en este sistema de medios públicos del Estado de México, aquí en nuestro querido Estado de México. Volvemos.
En este periodo electoral, la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, a través de la Fiscalía Especializada en Materia de Delitos Electorales, te brinda atención en caso de ser testigo o víctima de un delito electoral. Ofrecerte dinero a cambio de tu voto, recoger tu credencial para votar, condicionar tu voto mediante cualquier presión o amenaza. Son solo algunos de ellos. Infórmate. Cualquier anomalía, repórtala al 01800 7028 770 en nuestras redes sociales o en la aplicación móvil FGJ Domex, disponible de manera gratuita. Estado de México. Esto es violencia política en razón de género. Estás exagerando. Estas cosas pasan desde siempre. ¿Violencia política? No sé. Mejor que te guíen quienes saben. Consulta la guía para la prevención, atención, sanción y reparación integral de la violencia política contra las mujeres en razón de género en igualdad.ine.mx. También puedes escribir a vpgqueja@ine.mx. Contamos todas, contamos todos. INE. ¿Cómo defiende los derechos político-electorales el Tribunal Electoral? El Tribunal Electoral se encarga de defender tu participación y elección en los procesos electorales de todo el país a través de las sentencias de su sala superior, salas regionales y especializadas, haciendo valer tus derechos político-electorales y brindándote la seguridad de que tu decisión siempre se respete. Que no te quede duda. El Tribunal Electoral cumple 25 años protegiendo tu elección. ¿Será verdad? Aquí dice que no está confirmado, aunque es tendencia. Pues tiene muchos me gusta la persona que lo publicó. Ay, ¿y eso qué? Hay muchas noticias falsas. ¿O exageradas? Eso sí, abuela. Yo siempre busco más información en otros lugares y comparo fuentes. No como mi compadre, que siempre publica cosas sin checar. Verifica y participa de manera informada. Contra la desinformación, contamos todas, contamos todos. INE UNESCO. Quien se informa, se la sabe. Quien participa, se la sabe. Quien se cuida, se la sabe. El 6 de junio, quien sabe, sabe. Mi primer voto, se la sabe. Voto chilango, se la sabe. Nuestro derecho, se la sabe. El 6 de junio, quien sabe, sabe. Llegó el momento de elegir a las autoridades más cercanas a tu comunidad. Demostremos este 6 de junio que... Quien sabe, sabe. El INE es la única fuente oficial de los resultados electorales y los comunica de 3 maneras. El conteo rápido informa las tendencias de los resultados finales la misma noche de las elecciones, a partir de una muestra aleatoria y representativa de las casillas. El PREP, programa de resultados electorales preliminares, informa en tiempo real los resultados preliminares de la elección, a través de los datos que integran las y los ciudadanos en las actas. Y los cómputos distritales que informan los resultados oficiales. Contamos todas, contamos todos. INE. A primera hora, José Luis Arévalo te informa de lo más importante que sucede en México y en el mundo. A mitad de la mañana, Gina Serrano nos dice enhorabuena, porque lo bueno también es noticia. Al iniciar la tarde, lo más relevante que ha sucedido en la jornada. Y cierra el día con Carlos González y el balance de lo más trascendente en el mundo, en el país y en nuestro estado. Lo mejor de las noticias lo tiene AMX. Bueno, pues siendo respetuosos de la calidad de mujer de Leti, te voy a comprometer a ti primero, Leti. No. Estamos muy por encima en términos generales de la clase política, de lo que nos dan a cambio en términos de lo que le da a la ciudadanía de confianza, de recursos, cuando llegan a ciertas posiciones de elección popular. ¿De qué tamaño es la clase política de nuestro país, de nuestro estado en general, vaya? Pues yo creo que sí estamos más. Ciudadanía está por arriba de la clase política. Un dato chiquito pero importante. Cuando vimos las campañas y vimos a los aspirantes a los cargos y a lo que decían, y perdón, pero a lo que bailaban, uno dice, sí, si esta persona me va a gobernar, no quiero ir ni a votar. Y para eso fueron utilizados mis impuestos. Y además mi dinero, muy, muy por abajo. Los partidos no han sabido hacer madurar a su militancia, no le han apostado
a tener cuadros con más solidez en todos los terrenos, no solamente en el político, hasta en el humano, en el de ser gente honorable, muchos casos dudosos de candidatos. Y claro, pues el ciudadano está arriba y los vemos y decimos, no, o sea, maduren, preséntenos gente que valga más la pena, porque son la gente que nos va a gobernar, así como de rápido, pero si estas son las personas que nos van a gobernar, estamos todavía muy abajo. Ahora, construir esa clase política que refiere Leti, no se hace en 8 días. No, y además es un tema enorme porque puede aludirse a que es antidemocrático ponerle requisitos a los candidatos, ¿no? Aparentemente, Leti, porque los griegos también, el concepto de ciudadano que podía participar necesitaba cierta preparación. Y mis alumnos en el salón de clases discuten eso. ¿Cómo hacemos para afinar la democracia de tal manera que sin ser antidemocráticos sí le pongamos ciertas condiciones a quien nos gobierne? Porque es un asunto delicado, ¿no? Entonces, hay muchos ejemplos ahí en Europa, donde empezó la Chicolina, esta famosa en Italia, una actriz porno que llegó a ser parlamentaria, ¿no? Y ahora se hace muy común. Y se hace común escuchar que un candidato dice que va a robar poco y a la gente le parece que eso es correcto, ¿no? Entonces, sí es una gran discusión, difícil, pero ¿cómo hacer para que quienes gobiernan, es una tarea tan delicada, puedan tener mejores condiciones, Carlos? Sin duda. No es un tema sencillo, pero pues, a lo mejor debería estar más en la academia, cómo resolverlo, pero sí necesitamos afinar a la clase política que puede llegar al gobierno. No podemos caer, Juan Carlos, en el simplismo de, pues tienen lo que merecen. No, bueno, ciertamente también son el reflejo de lo que somos como sociedad. También no toda la responsabilidad, me parece, es de la clase política. En buena medida es un reflejo de lo que somos como sociedad. Y yo utilizaría una expresión que no es propia, es de un académico, pero dice que los mexicanos somos acomodaticios, pedinches y poco participativos. Lo hizo hace mucho tiempo en un editorial el hijo de Jesús Silva Herzog, Márquez, ¿no? Se apellida él. A mí no me gustó la descripción, pero cuando uno ve el informe de ciudadanía del INE, 9 de cada 10 cuando se habla de política rechazan el tema. 7 de cada 10 no participan en ningún tipo de organización fuera de las que por obligación están en su condominio. Muy poca gente participa en cualquier tipo de organización. Entonces, creo que lo primero que tendríamos que hacer es incentivar, primero, una mayor participación ciudadana en actividades no partidistas y no solamente de elecciones. Y eso se genera promoviendo una cultura política de mayor peso institucional. ¿A qué me refiero? Debe incorporarse en el sistema educativo los valores democráticos. Debe incorporarse en el sistema educativo el aprecio a la democracia. México, en América Latina, es el país que más puntos descendió en aprecio a la democracia de 1991 a la fecha. Solamente nos supera Honduras. En el resto de América Latina hay un aprecio por la democracia. En México ha habido un decrecimiento. ¿Por qué? Y bueno, hay explicaciones muchas. Ya lo hemos aquí anotado. Falta de calidad de nuestras élites, falta de representatividad en los partidos, ausencia absoluta de democracia interna en los partidos. Entonces yo creo que hay muchas cosas por construir todavía en el país. Sí tenemos un sistema electoral fuerte, sí somos una democracia vigorosa, sí tenemos alternancia, sí tenemos pluralidad en el país, pero lo que hace falta es que nuestras élites, le inviertan más a la formación. En el CEPLAN damos capacitación a partidos políticos. Mi experiencia es que afuera la gente quiere que los capaciten, pero los partidos lo hacen poco. Mi experiencia es que hay militancia sólida en los partidos políticos, pero lo que reclaman es que los partidos no le invierten a las bases. Entonces, renovar a esa clase política nos vamos a tardar un tiempo, pero hay posibilidades. Lo han hecho otros países. Yo destaco puntualmente el caso de España, la manera en cómo recuperó el PSOE el poder pasa mucho por lo que hicieron a nivel de partido, recuperando asambleas, participación y elecciones internas. Entonces, no hay fórmulas mágicas, pero en México cada vez estamos más lejos de elecciones democráticas. Hoy se elige por encuestas que nadie conoce, nadie sabe cómo se procesan
Y de pronto allá aparecen cada sorpresa que, bueno, habría que preguntarnos qué estamos haciendo mal, y yo por ahí encuentro algunas de las salidas. En tu ejercicio periodístico, José, ¿cómo describirías en general a la clase política mexicana, el nivel? Me parece, por un lado, que se ha fortalecido el rezago social y la falta del acceso a una educación de calidad, y de ahí esto ha permitido que los partidos políticos solamente se transformen. No ha habido una evolución, y a ello también se le atravesó el liderazgo social de Andrés Manuel López Obrador, que la construyó en 18 años. Pero vamos por partes. Si hay un alto rezago social y no un acceso a una educación de calidad, esto te obliga a que en las comunidades y en los estados con mucha pobreza, con muchos rezagos sociales, pues la gente primero venda su voto, y muchos quieren hacer política pues para pertenecer a ese círculo de poder, y de ahí él piensa que pueda transformarse. El no tener acceso a una educación de calidad pues también obliga a que no se profesionalicen, y que obviamente quienes son diputados, regidores, pues no tengan una gran educación ni política ni educativa, vamos, por valga la redundancia. Esto ha permitido que los partidos políticos solamente se transformen. Hay que decir que en el 2015 había 3 partidos políticos que se peleaban los principales espacios de poder, que era el PRI, el PAN y el PRD, y surge en el 2014 y en 2015 como ya por el primer partido político, Morena, pero era una decisión del PRD tratando de construir el liderazgo de Andrés Manuel López Obrador, que quería llegar al poder. De ahí, pues, no evolucionan los partidos políticos, el liderazgo de López Obrador rompe también aquel esquema, recordemos, de los candidatos independientes, que eran una salida para la sociedad, fueron un fracaso, y esto permitió que Andrés Manuel se consolidara con ese liderazgo social, y la única alternativa para disputar el poder, los partidos políticos restantes, será consolidar una gran coalición en la que no hay una coincidencia en sus estatutos y en sus postulados, hablando de PRI, PAN, PRD, tratando de, obviamente, de revertir el poder y quitárselo al único líder social que hay en este país, porque hay que reconocer que Andrés Manuel López Obrador es el único personaje a la vista que tiene un liderazgo social probado frente al resto de los partidos, donde hay muy buenos políticos profesionales, pero sin un liderazgo social alto. Bueno, de entrada me ofrezco una disculpa por el ejemplo, el símil que voy a hacer. Somos muy futboleros, seguimos a la selección mexicana desde hace muchísimos años, y cada Copa del Mundo, cuando se da un fracaso, se escuchan muchas reflexiones de todo lo que hay que corregir, que la cantera de los equipos, que el bajar el número de extranjeros en los equipos profesionales, en fin, la solución para que en el próximo Mundial nos vaya mejor. Y el símil que hago, con todo respeto, cuando se da un proceso electoral, que los he cubierto desde hace muchos años, sin minimizar, valoro lo que se ha avanzado, porque sí ha habido un avance, pero no sé si es demasiado lento el proceso, y estas reflexiones que considero muy valiosas las que nos hacen, pero ¿para cuándo? ¿Para cuándo realmente vamos a jugar el quinto partido? ¿Para cuándo vamos a avanzar? ¿Para cuándo se va a mejorar el financiamiento de los partidos? ¿Para cuándo la clase política será de mayor nivel? ¿Para cuándo, José? Es que yo creo que hay áreas, en lo que decía Juan Carlos de la participación ciudadana, hay áreas en las que el ciudadano deja libre las decisiones gubernamentales, y ahí eso podría ayudarnos a tener un poco más de control. La participación ciudadana en esa parte es muy relevante. Nosotros le ponemos mucha atención a los temas electorales, si la gente participó, si votó, etcétera, pero aquí no termina todo, sino que apenas empieza ¿qué? La gestión del gobierno. Los regidores, los síndicos que van a participar, el presidente municipal, el diputado local, el federal, el gobernador y el presidente de la República tienen un cheque en blanco de todos nosotros los ciudadanos. Ya los checamos aquí, pero a la hora de verificar cómo actuar en el gobierno, hacemos muy poco por comparación a lo que se hace en otras partes del mundo, Carlos. Incluso los estados de la República comparados con la Ciudad de México. Allá hay organizaciones de la sociedad civil, hay fundaciones, hay empresarios que están observando ya en muchas formas al gobierno, ¿no? Muchas organizaciones de la sociedad civil. En los estados casi no hacemos eso. Ese es un gran tema. ¿Cómo hacemos para que rinda cuentas el gobierno del ejercicio del gasto público de la gente? Eso casi, el gobernador entra con permiso, ¿eh? Ya ejercimos el deporte de las elecciones, ahí nos entretuvimos bastante, y acá casi nadie me observa, ¿eh? Los periodistas son los que quizás se acerquen un poco más, pero los ciudadanos casi no. Esa es una veta inexplorada en los estados de la República. Quizás lo estudiamos un poco en la academia, ¿no? Sí. La poca participación de los ciudadanos a la hora de revisar al gobierno. Eso ayudaría, no resuelve todo, pero ayuda un poco a que el gobierno se sienta observado. No solo
la fiscalización que decía hace un rato, sino los ciudadanos, Carlos. ¿Cómo le entramos? ¿Cómo le entramos? Sí, bueno, el tema de la rendición de cuentas está pendiente desde hace 2 sexenios. Hay una ley de rendición de cuentas y transparencia que difícilmente se cumple. Hay instituciones de rendición de cuentas y de transparencia que tampoco funcionan o no acaban de funcionar y que incluso ya hasta les quieren quitar el presupuesto. Pero sí, la rendición de cuentas es un mecanismo importantísimo para vigilar el ejercicio gubernamental, el desempeño gubernamental, que se presenta en la medida, en el momento en que ganan nuestros candidatos. Pero también, regresando a tu pregunta de cuándo, no hay respuesta. ¿Cuándo es cuando la sociedad, la ciudadanía madure, se organice, se presente ante los poderes públicos con muchos más elementos? Tiene que ver la educación, tiene que ver los valores de cultura política que todavía no acabamos de implantar en nuestros niños, en nuestros jóvenes, y tiene que ver con que la clase política responda a estas exigencias de la ciudadanía. Y esto no es un proceso que sea rápido, no es de un mundial de fútbol al otro. Esto lleva sus décadas, pero coincido, hay un avance, ha habido un avance, pero no nos podemos conformar. Hay que hacer todavía mucho más desde la academia, pero también desde la educación, desde educar al educador, porque no tenemos profesores que estén a la altura para educar a los niños a cuáles son sus derechos, cuáles son sus valores en la democracia. Entonces, pues, nos tenemos que ir como muy despacio en eso. Juan Carlos. Yo jugué fútbol, soccer muchos años en mi vida. Y entonces me acuerdo cuando alguien fallaba un penalti, entonces agarraba la pierna acá atrás y se tiraba y decía que le había dado un calambre, ¿no? Y eso es el fiel reflejo de lo que somos como cultura. Y me parece que lo que predomina la cultura política es un atavismo a las viejas formas. Ya Leti lo decía, ¿por qué seguimos gastando tanto en espectaculares con caritas sonrientes cuando el 60% de la población quiere escuchar propuestas? ¿Por qué seguimos invirtiendo tanto en el manejo de redes sociales cuando ya hoy cualquiera puede subir en tiempo real información? Bueno, tiene que ver con este desfasamiento que hay entre lo que es la clase política y la sociedad. Pero yo tendría 2 notas de aliento. En 1996, cuando me tocó ser director de partidos políticos, habría en el Estado de México un predominio de un partido. De hecho, si uno revisa los datos, en 1993 el PRI ganaba 118 de 121 municipios. Hoy en día el PRI solamente es hegemónico en 3 de 125. El PRI no ha tenido mayoría en el Congreso por varios periodos en la legislatura. Y eso entonces habla de un cambio y de cierto vigor en la sociedad. Pues yo diría, sí vamos a tardar, pero tampoco creo que tardemos mucho por 2 fenómenos que observo yo en los últimos años. La irrupción de los teléfonos inteligentes. Hoy en este aparatito nosotros tenemos una herramienta de trabajo formidable, ¿no? Nada menos ahorita que estábamos platicando, veíamos el arranque del PREP, y ya podemos ver en el teléfono cómo va el PREP, cómo va avanzando. Y esto va a darle al ciudadano una herramienta de comunicación que no tuvimos nosotros. Nosotros éramos todavía censurados por el gobierno y la información pública era censurada por el gobierno. Hoy en día no hay posibilidad de que se censure. Y entonces esos elementos van a correr, me parece, muy rápido. Yo calculo que sí, probablemente una generación nos tardemos más, pero yo veo avances significativos. En los últimos, de lo que a mí me tocó ver en materia electoral, del 96 para acá, cambios significativos, institucionalización de órganos electorales, avance, profesionalización de funcionarios. Lo que nos queda de ver un poco es clase política, partidos, pero también veo que vienen nuevos grupos emergiendo y nuevos liderazgos emergiendo. Y creo que hay que ser también, decía Norberto Bobbio, que la calidad de nuestros representantes no califica la calidad de nuestra democracia.
Nuestra democracia es una democracia robusta y habría que ponerle ojo a nuestros representantes para que mejoren. Y eso creo que es lo que el músculo que hay que fortalecer para que no nos den calambres al tirar el penalti en el partido de semifinales, ¿no? Creo que eso es lo que hay que hacer. A la Neymar. Sí, a la Neymar. Vamos a hacer una pausa para enlazarnos a nuestro estudio alterno con Gina Serrano. Ella tiene información importante que compartirle. Gina, adelante, te saludo nuevamente y te escucho. Muchas gracias, Carlos. Te saludo de nueva cuenta con mucho gusto a ti y a tus distinguidos invitados. Y bueno, para comentarte que esta elección pasará a la historia por realizarse en medio de la pandemia por el COVID-19 y para conocer la opinión del electorado del Estado de México sobre este y otros temas, esta casa, el Sistema Mexiquense de Medios Públicos, levantó una encuesta con los siguientes resultados que queremos compartir con usted, amigo del auditorio. Vemos, por ejemplo, resultados como, por ejemplo, la primera pregunta que se le hizo a los encuestados. Pensando en su experiencia el día de hoy, ¿cómo considera las medidas sanitarias implementadas para la votación ante la pandemia por COVID-19? Y bueno, vimos que las respuestas fueron muy buenas y buenas, un 53% en total, divididas buenas 42%, 11% opinó que muy buenas. Por otra parte, los que opinan que fue un número regular fue el 29%, mientras todos aquellos que opinaron que fueron malas las medidas contra la pandemia fueron el 15%, divididas en malas 7%, muy malas 8% y aquellos que no quisieron contestar o no supieron 3%. La siguiente pregunta que le hicimos a la gente que amablemente accedió a que se le realizara esta encuesta dice lo siguiente: ¿qué tan de acuerdo o en desacuerdo estaría con la implementación del voto electrónico? Es decir, que en lugar de marcar una boleta de papel, su voto se lleve a cabo en un dispositivo electrónico, marcando la opción deseada en la pantalla. Esto que decíamos que ocurre en otros países y que en México, por la desconfianza que sentimos, pues de pronto ha resultado difícil implementarlo. Y vemos que los que están de acuerdo o algo de acuerdo representan el 47%, divididos en muy de acuerdo por 25% y algo de acuerdo 22%. Aquellos que están ni de acuerdo ni en desacuerdo, 16%, algo de acuerdo, 12%, muy en desacuerdo, 18%, todos estos sumaron el 30% y los que no contestaron con un 7%. En la siguiente pregunta que le hicieron a los encuestados fue: en este proceso electoral y en medio de la pandemia por COVID-19, ¿usted diría que las campañas políticas fueron? 29% fueron más de lo mismo, 23% dijo dejaron mucho que desear, el 16% dijeron fueron útiles para definir mi voto, el 12% fueron propositivas, 8% fueron innovadoras, 5% ninguna de las anteriores y el 7% no quiso contestar o no supo qué contestar. Y tenemos esta otra pregunta: ¿a través de qué medios se informó principalmente de las propuestas de los candidatos? Televisión 41%, internet 25%, redes sociales 15%, radio 5%, periódicos 3%, revistas 1%, y los que dijeron que por ninguno de los anteriores 7% y los que no contestaron 3%. Así que pues esta pregunta es importante porque pese a que las redes sociales tienen tanta importancia actualmente, pues vemos que es muy considerable la cantidad de aquellos que siguen informándose por medio de la televisión. Y por último, ¿usted utiliza internet? El 79% dijo que sí. En el caso del Facebook, vemos que el 70% utiliza Facebook. Y en el último recuadro dice: usted utiliza Twitter, y vemos que bueno, pues es la red social que menos se utiliza, se sigue usando más el Facebook, ya que solo un 29%
contestó que sí utiliza Twitter. Así que bueno, pues una interesante encuesta que da un reflejo muy claro de lo que piensan las personas que el día de hoy pues acudieron a las urnas a emitir su voto. Aspectos interesantes que seguramente pues van a tomarse muy en cuenta para futuras elecciones. Así que bueno, pues hasta aquí lo que compartimos en estos resultados. Carlos, ¿qué te parecen? Muy bien, muy interesantes, Gina. Gracias por compartirlos con aquí nuestros invitados y con el auditorio. Te agradezco, estamos ahí en contacto, ya enfilándonos a la recta final de esta cobertura especial. Gina, muchas gracias y no nos despedimos. Gracias, Carlos. Buenas noches. Buenas noches. Déjeme hacer una pausa, es brevísima y regresamos con más. Ya estamos a unos minutos de concluir esta mesa de análisis y también decirle que estamos a la espera a las 11 en punto de la noche, la cadena nacional del Instituto Nacional Electoral, para hacer contacto con nuestros compañeros justamente en el INE y despedir esta transmisión, esta cobertura especial este domingo, en muchos sentidos histórico, 6 de junio 2021. Volvemos. A primera hora, José Luis Arévalo te informa de lo más importante que sucede en México y en el mundo. A mitad de la mañana, Gina Serrano nos dice enhorabuena, porque lo bueno también es noticia. Al iniciar la tarde, lo más relevante que ha sucedido en la jornada. Y cierra el día con Carlos González y el balance de lo más trascendente en el mundo, en el país y en nuestro estado. Lo mejor de las noticias lo tiene AMX. Bueno, estamos aquí en la pausa observando ya algunos avances en algunos resultados y decíamos, y me gustaría compartirlo con el auditorio Leti, que siempre, por supuesto para los partidos, pues siempre será doloroso el perder una posición, pero vaya, en términos generales para la democracia, ¿qué sano es o qué sana es la alternancia? No, es el signo de la democracia. No hay alternancia, no hay democracia. Así de rápido. Pero también implica que hay una valoración del desempeño gubernamental por parte del ciudadano, que está
destinando su voto a un contrincante o a otro partido que no era el de su preferencia. Esa alternancia inicia en el ciudadano, en su elección del ciudadano sobre los posibles futuros gobernantes. En términos institucionales, cuando no se establecen las reglas y las condiciones para la alternancia, estamos no frente a la democracia. No es democracia si no hay alternancia. De hecho, es como un signo de salud cuando hay alternancia. Y no nos debe de extrañar que si ahora fue Morena y la próxima es Alianza o PRI y regresemos al otro, porque es la valoración del ciudadano. La alternancia la hacemos los ciudadanos. Y aplica perfecto aquella premisa, no hay derrotas para siempre ni triunfos eternos. Decía Winston Churchill que política es la única actividad humana en donde se puede morir varias veces, ¿no? Entonces, yo creo que en 1988 todo el mundo daba por desaparecido al PRI. Luego sucedió en el 97 nuevamente, todo el mundo ya se acabó el PRI. En el 2000 ya se acabó el PRI. Y lo que estamos viendo es que el PRI tiene una reserva de votos todavía significativa. Bueno, regresó a la presidencia, ¿no? Después del 2000. Y ahorita podríamos decir lo mismo de Morena, que Morena ya se le acabó su bono, que viene una etapa de declive, que va a perder, pero aquí me parece que la pieza clave es que el elector tiene la posibilidad de elegir entre varias opciones y con su voto determinar a quién le da la mayoría. Y eso creo yo que es la buena noticia del día, que seguimos teniendo un sistema que perfectible, que se puede todavía mejorar bastante, le otorga al ciudadano la última palabra. Y eso me parece que es lo más sano en un sistema democrático, que sea el elector mediante su voto quien dirima los conflictos entre los partidos y dirima los conflictos entre la sociedad. La sociedad siempre está en conflicto. Lo que pasa es que no lo hacemos visible hasta que hay elecciones. Pero una vez que concluye la elección, los partidos políticos se van a seguir peleando 8 días, 15 días más, van a promover recursos. Pero el ciudadano común y corriente, mañana se entera de los resultados, pasado mañana entregan los resultados los órganos desconcentrados y el próximo domingo ya estamos viendo contra quién va a jugar México. Cambiamos de canal con mucha rapidez. A los ciudadanos, ahora lo que refiere Juan Carlos, realmente, a menos que seas militante, pero realmente nos importa qué partido está gobernando. O sea, el logo del partido, el color, ¿te importa realmente? No es así que incluso la alternancia, más que alternancia, se ha dado como un traspaso de poder porque son los mismos. O sea, cuando Morena llega al poder con la mayoría en la Cámara de Diputados, con un nuevo presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, con nuevos presidentes municipales de Morena en el Estado de México, en los más importantes, hablemos de Ecatepec, de Tlalnepantla, de Toluca, de Metepec, son los mismos, son personajes políticos que cuando ya no encuentran cabida en el partido político en el que militaban, buscan uno, si se crea uno nuevo, se saltan para ese, o si hay otro que es el que está en el boom, como fue el caso de Morena, pues saltan ahí. Todos hoy querían ser candidatos de Morena porque era el partido político a vencer y con más posibilidades de triunfo. Es ahí, yo creo que el que los estudiosos deben analizar si realmente ha sido una alternancia completa o simplemente se han traspasado el poder entre unos y otros, porque también ¿quién aprueba estos registros en los partidos políticos? Pues los mismos de siempre, ¿no? O sea, ¿quién le otorgó el registro del partido político a Morena? ¿Quién se lo negó a Felipe Calderón con México Libre? ¿Quién le dio la permanencia a Encuentro Social solamente cambiándose de nombre a Encuentro Solidario? ¿O que Nueva Alianza volviera a participar? Son los mismos y la sociedad tiene que elegir entre los mismos en los municipios. Hoy están votando por un candidato a presidente municipal que ya fue su presidente municipal hace 9 años y cuando inicie la carrera por la gobernatura, quienes van a estar buscando la candidatura en los partidos políticos que mayor posibilidad tienen de ser gobernadores, pues son los mismos políticos de hace 12, 15 años que están buscando ser candidatos a gobernadores, si no es en el PRI, en el PAN, en el PRD o en Morena, o en Independencia o en el partido que esté en ese momento como pues el victorioso. Sí, a propósito de son los mismos, José, ¿qué tan sano? Y ahí también entiendo el mismo electorado, los ciudadanos compartían estos días en algunas entrevistas en la calle, algunos testimonios. Ahora resulta que en una alianza está junto el agua y el aceite. ¿Cómo entender o qué tan sano es que en una misma casilla para cruzar estén partidos que históricamente han sido contrincantes? Sí, porque las ideologías han perdido su firmeza. Lo que empezó como una clara tendencia a la izquierda del PRD o del PRM anterior o del Partido Comunista o del PSUM,
era inconcebible que se fueran a sumar con Acción Nacional, Dios mío, ¿no? La derecha con esa izquierda jamás. Pero esas ideologías se han ido al centro, han tendido a ser más suaves, ni siquiera van a programas de gobierno, sino a capacidades de poder para derrotar al adversario, punto. Y no es un fenómeno solamente en México, ¿no? Esa diferenciación de ideologías se ha hecho más tenue. Eso pasa. Y yo quería recordar algo lo que tú le preguntabas a Leti y a Juan Carlos sobre lo que ha hecho el ciudadano con la democracia y la alternancia. Fíjate que lo que ha hecho el ciudadano con la alternancia desde que empezó con Zedillo, después de Salinas, todos los presidentes en sus elecciones intermedias han perdido diputados federales. Todos, ¿eh? Zedillo perdió más de 60 diputados en la Cámara Federal. Igual más de 60 Felipe Calderón, Fox 55 menos, Peña solo 38 menos, Peña no le fue tan mal como a los demás, pero siguió perdiendo diputados, y ahora la apuesta es a saber de los 253 de Morena cuántos va a perder, pero todos ellos perdieron diputados, ¿eh? Eso quiere decir que el ciudadano sí va a la alternancia, pero también no le deja chance al presidente de continuar tan fuerte. Y eso es histórico, excepto Salinas. Él se aumentó a 320, llegó en la intermedia. Pero también ahí quién sabe cómo eran las elecciones, ¿no? Claro. Las alianzas, las coaliciones, Leti. Son extrañas, así digamos a primera vista. No solo por lo ideológico, sino porque yo que veo más al ciudadano, me pregunto, bueno, yo he sido, digamos, panista toda mi vida, mi familia, mis antecedentes, y ahora veo mi partido sentado con el PRD, que odiaba mi familia, o con el PRI, que también. Eso hace muy extraño, un panorama muy extraño para el ciudadano. Entonces dice el ciudadano, bueno, pues voy a tener que votar por Morena, porque estos tres ya no me convencieron, ya un poco me traicionaron mi origen panista o priista o perredista. Y todo eso lo está ganando o Morena o los partidos pequeños. Y casi me quiero referir a este nuevo movimiento ciudadano cuyos electores están viendo que o los traicionaron sus partidos originales, hoy no les convence para nada Morena. Y explica un poco por qué Movimiento Ciudadano está ganando terreno frente a partidos que están desdibujados ideológicamente y que también es que se nota que lo único que quieren es llegar al poder para que Morena no llegue. Ya no hay defensa de valores o de principios, de programas de gobierno, no hay ni propuestas, vaya, no les escuchamos ni propuestas. Es la lucha del poder por el poder mismo. Por quitar a Morena para quedarse ellos. Y eso el ciudadano, pues tampoco es que sea tonto, ¿no? O sea, claro que se da cuenta. O busca una alternativa, que puede ser Movimiento Ciudadano, los chiquitos también, los partidos pequeños. Pero habla muy mal de los partidos históricos en México, el PAN, el PRI, o sea, ¿dónde están, no? Claro. ¿Qué les pasó? ¿Por qué no nos presentaron una buena plataforma, una buena propuesta que convenciera a pesar de ir en coalición y juntos, ¿no? Ya enfilándonos a la recta final, desafortunadamente, de este ejercicio, que se los agradezco mucho que me hayan aceptado la invitación, me gustaría concentrar, aunque todo tiene puntos de coincidencia con el Estado de México al hablar de elecciones, democracia, en fin, pero centrado particularmente en el Estado de México, donde ustedes pues han desarrollado su vida profesional y conocen muy bien las entrañas. Juan Carlos, ¿qué sensación, con qué sabor de boca te quedas después de este ejercicio nuevamente en el Estado de México a cargo del IEM, la participación de los mexiquenses? ¿Cómo ves la democracia particularmente en el Estado de México? Yo estoy satisfecho. Estoy viendo ahorita los resultados del PREP, que marca una tendencia cercana al 53% de participación ciudadana. Es un buen número, habrá que ver cómo cierra. Poco más de 1.300.000 electores es lo que se calcula que habrán participado. Y cuando ve uno el tamaño de los partidos políticos, lo que uno aprecia
no voy a entrar en contradicción con mis compañeros, otro día lo tendremos con un cafecito, pero es un cálculo racional que hacen los partidos políticos cuando hacen una coalición. Y lo que yo estoy viendo acá es que las dos grandes coaliciones van a tener una tajada de pastel muy significativa. Entonces, cuando uno encuentra resultados que generan pluralidad, la mayor proporción de electores que participan sienten que ganan algo. Y en ese sentido yo estoy satisfecho porque veo primero un gran desarrollo, un gran despliegue de la autoridad electoral para instalar casillas, para que las cosas funcionaron, y veo en términos de los resultados que va a haber mañana muchos contentos. Y eso finalmente de eso se tratan las elecciones. Nadie pierde una batalla una vez y para siempre, ni nadie la gana o tiene el triunfo garantizado. Entonces, es el elector nuevamente quien decide, y en esa parte yo me siento satisfecho, en doble vía. Uno, como mexiquense, veo una sociedad robusta que tiene esa capacidad de votar por un partido en una ocasión, otro partido en la próxima, y eso es una lección para los actores políticos que están acostumbrados a pretender manipular al ciudadano. Y la otra, como exfuncionario electoral, como un personaje que ha estado vinculado a los órganos electorales, me da mucho gusto que las cosas le salgan bien a los órganos electorales porque demuestra que tienen capacidad. Y por último, diría yo, también creo que actores políticos que se echan en la hamaca y que piensan que porque ya ganaron una vez van a seguir ganando. Bueno, los resultados les van a dar lecciones, creo que a varios. Muy bien. José, cuando fuiste consejero electoral, recuérdame el año. 2009, 2014. Ya te estaba bajando. Ajá. Sí. Por supuesto, aunque no está tan lejano en el tiempo, sin duda el país era otro, el mismo estado. Sí. Hoy, a esta distancia recorrida, ¿cómo ves la democracia y el actuar del Instituto Electoral del Estado de México? Pues yo lo veo muy maduro, cada vez madurando mejor, excepto por lo que no tiene responsabilidad el instituto, que es esta centralización en el INE, que a mí yo decía que no me había gustado. Y una cosa que confirma esa falta de decisiones con respeto al Instituto Electoral es este asunto en el que llevaron una candidatura a presidente del instituto para solamente mujeres, con una especie de respeto a la equidad de género, pero no concluyeron con una elección en el Instituto Nacional Electoral. Eso me pareció muy negativo, una falta de respeto al instituto local. No sé qué tanta participación hubo de actores también estatales, por supuesto, ¿no? Pero eso revela también que a veces hay más madurez, como lo dijo Juan Carlos, en el Instituto Electoral del Estado de México, no solamente en el PREP. Y en eso tienen que ver funcionarios que tienen años en una especie de servicio civil o de carrera profesional ya muy consolidada. Gente que tiene años trabajando ahí con una gran experiencia electoral. Entonces yo respeto mucho al Instituto Electoral del Estado de México. Ha madurado bastante. ¿Quedas satisfecho con la jornada de hoy en el Estado de México? Muy contento, sobre todo por el tema de la violencia. Tanto que ocurrió en México en años pasados, se dijo que ha sido el más violento de la historia por el número de muertes. Yo pensaba que pudiera haber cosas muy indeseables, sobre todo en la mañana que fuimos a la votación y lo que pasó ahí en la unidad Lázaro Cárdenas. Ahí le tocó a mi hijo y a mi hermana. ¿Ahí estaban? Sí, les tocó ver todo eso. Entonces, después, viendo lo que pasó ahorita en todo el país, creo que estoy muy satisfecho. No hubo violencia, eso ya es ganancia. Lo que le hace falta al país es eso, pacificarse en todo. Entonces, este es un signo de una gran solidez democrática, a pesar de los actores políticos, como se ha dicho aquí. Yo estoy muy satisfecho. José, en tu cobertura periodística a lo largo de esos años, ¿cómo ubicas hoy la democracia en el Estado de México? Obviamente madura, obviamente avanzando. Hay números para establecer que en los últimos 10 años ha habido un crecimiento del interés de la gente y de los propios partidos políticos por permanecer en el poder. Hay que entender que estaban bien identificados los objetivos de los partidos políticos para este proceso electoral que se está viviendo y que en unas horas conoceremos los resultados, que era, por un lado, lograr equilibrios en la Cámara de Diputados, en segundo lugar, obtener un número de votos por partido separado para pensar en que en la elección de gobernador de los 2023 tienen posibilidad de competir, y un tercero tenía que ver con el control de los ayuntamientos de mayor poder económico y político. En unas horas creo que estaremos resueltos para observar cómo se cumplieron esos tres puntos específicos por cada uno, y hay que también, finalmente, agradeciendo también la participación en este espacio, decir que hoy queda claro que no hay un partido político ya perfilado para la gubernatura, que quienes pensaban que Morena ya iba en el camino correcto, en el camino más seguro para el 2023, están equivocados. Hay un voto de castigo, sí, para ciertos políticos
políticos de Morena y se equilibran los partidos políticos. Habrá que ver quién llega a un tope de 2 millones de votos por cada partido político, y quienes los hayan conseguido están en las posibilidades de competir, de ver que están realmente en la competencia para el 2023. Leti, finalmente, si estuviera en ti la responsabilidad, ¿qué aportarías como instrucción de Leti Heras para fortalecer la democracia del Estado de México, para mejorarla, para hacerla más eficiente? Yo empezaría con los niños, Carlos. A los niños los tenemos que educar en la democracia. Les tenemos que enseñar los valores, las virtudes de la democracia, desde casa, pero también en la escuela. Y tenemos que seguir, es una tarea que va por todos los ciclos educativos. También tenemos que educar a los profesores en la democracia. Tenemos que educar a la gente en general para la democracia. Si no tenemos esa educación para la democracia, no podemos esperar clase política, élites políticas educadas. ¿De dónde las vamos a sacar si nunca nos educaron en la democracia? Eso, por un lado. ¿Quién va a hacer esa tarea? Pues son las instituciones gubernamentales, pero también las instituciones electorales y también los medios de comunicación. También tenemos que mejorar nuestra comunicación con el ciudadano desde los medios públicos de comunicación. Fíjate que esto que refieres, y aquí los invitados son ustedes, pero ya me pasaste el balón y no me va a dar un calambre a la hora de tirar el penal. Fíjate que les comparto, y me lo preguntaba José en una pausa, cumplimos 18 años con esta responsabilidad en unos meses. Y hoy, y lo acreditamos, no es la primera vez, pero cada proceso electoral va haciendo esto más evidente, y ahora con la Agencia Mexiquense de Noticias, que tuvimos una especie de carrusel invitando a todos los actores políticos, incluso poníamos en la pantalla un cronómetro que iba en cuenta regresiva de 9 minutos para todos, priistas, morenistas, petistas, en fin, de todas las fuerzas políticas. Y la respuesta de ellos fue sensacional, como lo ha sido en esos procesos, pero particularmente hablando de este ejercicio, te das cuenta que desde un medio público como es de un gobierno que es del PRI, te permite esa libertad. Entonces yo también creo, y aquí sí quiero hablar particularmente de esta casa, del sistema mexiquense público de medios, que pues pone su granito de arena para fortalecer esta democracia. Aquí ustedes han hablado con toda libertad, nunca ha habido un cuestionamiento o una petición particular, oye, nada más, no me vayas a golpear al gobierno, porque de ahí dependemos, sino que desde aquí se puede hacer una crítica, cuando siempre es respetuosa e inteligente, al mismo PRI y a los demás partidos políticos. Entonces yo creo que este ejercicio nos deja muy satisfechos en esta casa porque se hace desde un medio público, donde ya otras expresiones de tiempos remotos ya quedan totalmente rebasadas. Y el auditorio es muy sensible, ¿no?, a ello. Yo también te les puedo decir con mucho orgullo que me encuentro seguido con la clase política de todos los partidos, y nunca ha habido, que tendrían todo el derecho de hacerlo, de algún reproche, no necesitaban un golpe ni una ofensa, decir, oye, Carlos, ya bájenle. No, ha sido, la verdad, una respuesta muy... una constante en el sentir de ellos, y lo agradezco, y la presencia de ustedes pues nos ayudan a acreditar esto que decía Leti, que desde los medios y particularmente los públicos podemos abonar mucho para que la democracia, particularmente de nuestro querido Estado, crezca, suba no sé cuántos escalones, pero no perder la oportunidad. Entonces los medios públicos en ese sentido, José, tenemos una enorme responsabilidad. Sí, eso es cierto. Lo acabas de decir con mucha objetividad, Carlos. Permíteme que no lo digas tú, sino que también yo lo reconozca. Dijiste algo muy cierto. Jamás has dicho, oye, te invitamos, mira, pero por favor... que no, ahí te encargo. Jamás. Y también hay que conducirse con responsabilidad ante medios públicos. Hacer una crítica cuidadosa, respetuosa también, pero firme, porque en eso consiste que avance nuestro país, ¿no? No tenemos otra motivación más que esta. Entonces, yo me siento muy a gusto de venir aquí, por eso digo que me siento honrado, no lo diría de otra forma. Y es una convocatoria a que todos los medios en el Estado se conduzcan como se conduce este medio público. Pueden ser también más críticos con inteligencia, creo yo, y pues en eso vamos a coincidir seguramente todos los de la mesa, ¿no? Es un ejercicio el que ha hecho
este medio muy cuidadoso, muy inteligente. Felicidades por ello, lo digo de corazón. Claro, y yo en su oportunidad, ahora, bueno, con los gobernadores anteriores, pero particularmente con Alfredo del Mazo, en alguna entrevista, le decía, no le voy a dar las gracias por la libertad que nos da para trabajar, pero sí reconocerle justamente esa apertura, porque mal haríamos en querernos colgar una medalla que no nos corresponde, sino que esta entidad gobernada en el Estado de México por el PRI y el gobernador Alfredo del Mazo, pues es un reconocimiento que sí le hacemos al gobierno de darnos esa libertad, y que creo que ellos también valoran lo que significa un ejercicio de estos, y que cualquier otra expresión pues ya quedó totalmente rebasada. Les estoy muy agradecido, Leti. De verdad, te aprecio muchísimo que hayas aceptado la invitación. No, pues y el reconocimiento a la distancia de tu carrera profesional. Hay una admiración particular por ti. Ay, muchas gracias. No, y muy honrada igual por pues, estar en una mesa hablando de los temas que siempre he estudiado. Entonces, pues muchas gracias. Casi no se notó. Juan Carlos, gracias, de verdad. No, gracias, y muy orgulloso de lo que ha sido y es el sistema de radio y televisión mexiquense. Quienes lo conocemos desde sus orígenes, quizá nunca imaginamos que iba a durar tanto y que iba a ser tan bien. Felicidades también a todos los compañeros y a la gente que está detrás haciendo este gran proyecto. Muchas gracias. Me queda un minutito para la cadena nacional. José, muchas gracias. No, reconozco mucho la participación, muchas gracias. También el reconocimiento a Rodrigo Jiménez Salomón y al gobernador Alfredo del Mazo, que han fortalecido este sistema de medios públicos. Y bueno, pues aquí estoy a la orden. José. Pues sí, igualmente, felicitar a todos, estar también con este grupo de compañeros académicos. Juan Carlos, una gran amistad desde hace muchos años, y periodistas de alta calidad, es extraordinario. Todos aprendemos de este ejercicio y tratamos de diseñar ideas para que mejore nuestro Estado, que ese es el cometido de todos, Carlos. Muchas gracias. Sin duda alguna, y gracias por venir a cortar el listón del estudio. Qué amables, que les vaya muy bien y buenas noches. Sí, gracias. Bueno, vamos ya en la cuenta regresiva a enlazarnos a esta cadena nacional, al Instituto Nacional Electoral, el consejero presidente Lorenzo Córdoba. Escuchemos con mucha atención. Buenas noches. El día de hoy fuimos testigos de una jornada electoral histórica. Millones de mexicanas y mexicanos ejercimos nuestro derecho al voto de manera pacífica y ordenada, refrendando así la voluntad de contar con un país democrático, plural y con un pleno Estado de Derecho. Como lo señalé en mi mensaje anterior, ahora es el momento de dar a conocer las tendencias de votación que me ha entregado el Comité Técnico Asesor del Conteo Rápido para las Diputaciones Federales. Quiero recordar que este comité está integrado por científicas y científicos expertos en estadística y matemáticas, quienes han diseñado una muestra representativa para todo el país, con el fin de estimar, con la mayor precisión posible, 3 datos de gran relevancia. Primero, el porcentaje estimado de participación en la jornada electoral federal a nivel nacional. Segundo, el rango estimado de votación que obtuvo cada partido político para la elección de diputaciones federales. Tercero, el número estimado de diputaciones que obtendrá cada partido político en la Cámara de Diputados y Diputadas. De acuerdo con los datos que me han sido entregados por el Comité Técnico Asesor del Conteo Rápido, de las más de 93 millones de personas que hoy pudimos ejercer el sufragio, el porcentaje de participación en la jornada electoral fue de entre 51.7% y 52.5%. En cuanto a los rangos de la votación obtenida por cada partido político, las estimaciones que se presentan en el orden del registro de cada fuerza política son las siguientes. Partido Acción Nacional, entre 18.5% y 19.3%. Partido Revolucionario Institucional, entre 17.8% y 18.5%. Partido de la Revolución Democrática, entre 3.5% y 3.9%. Partido Verde Ecologista de México, entre 5.5% y 6.0%. Partido del Trabajo, entre 3.1% y 3.5%. Movimiento Ciudadano,
entre 7.1 y 7.5%. Morena, entre 34.9 y 35.8%. Partido Encuentro Solidario, entre 2.7 y 3.0%. Redes sociales progresistas, entre 1.8 y 2.0%. Fuerza por México, entre 2.6 y 2.8%. Candidaturas independientes, entre 0.1 y 0.3%. En cuanto a las estimaciones del Comité Técnico orientadas a determinar el número aproximado de diputaciones, tanto de mayoría relativa como de representación proporcional que obtendrá cada partido político para integrar la Cámara de Diputadas y Diputados, los datos son los siguientes. Partido Acción Nacional, entre 106 y 117 diputaciones. Partido Revolucionario Institucional, entre 63 y 75 diputaciones. Partido de la Revolución Democrática, entre 12 y 21 diputaciones. Partido Verde Ecologista de México, entre 40 y 48 diputaciones. Partido del Trabajo, entre 35 y 41 diputaciones. Movimiento Ciudadano, entre 20 y 27 diputaciones. Morena, entre 190 y 203 diputaciones. Partido Encuentro Solidario, entre 0 y 6 diputaciones. Redes sociales progresistas, entre 0 y 0 diputaciones. Fuerza por México, entre 0 y 0 diputaciones. Candidaturas independientes, entre 0 y 0 diputaciones. Con estas cifras concluye el reporte del conteo rápido y el compromiso institucional del INE para proporcionar información oportuna el mismo día de la jornada electoral. Hay que recordar que toda la información que hasta el momento hemos proporcionado, tanto a través del conteo rápido como del PREP, es de carácter preliminar. Los resultados definitivos de las elecciones federales celebradas este domingo serán los que surjan de los cómputos que iniciarán el próximo miércoles 9 de junio en los 300 consejos distritales del Instituto Nacional Electoral. El INE agradece y reconoce de nueva cuenta la contribución de todas y todos los ciudadanos que hoy se desempeñaron como funcionarias y funcionarios de casilla, a nuestros capacitadores y supervisores electorales y a los millones de mexicanas y mexicanos que han hecho posible una vez más una jornada electoral exitosa. A nombre del Instituto Nacional Electoral, reconozco y agradezco a los partidos políticos, a sus candidatas y candidatos, a las candidatas y candidatos independientes, a las instituciones del Estado que nos apoyaron y a los medios de comunicación que nos han acompañado por haber contribuido a demostrar que en México las elecciones son ya parte cotidiana de nuestra vida democrática. Muchas gracias por su atención y muy buenas noches. Bueno, pues esta cadena nacional del Instituto Nacional Electoral, a cargo del consejero presidente Lorenzo Córdoba, decirle que seguiremos muy pendientes de nuestro Instituto Electoral, el del Estado de México. Mañana en la Agencia Mexiquense de Noticias, ya muy avanzado el conteo del PREP, podremos empezar a darles resultados de los diferentes municipios, de cómo se definió el Congreso local, con cifras oficiales. Por supuesto hay tendencias, sondeos, encuestas, pero vamos a pegarnos a lo que es la autoridad electoral y mañana a lo largo de la jornada ya datos muy precisos y que usted tenga la confianza que son originados en el Instituto Electoral del Estado de México. Y bueno, pues no me queda más que agradecer a Gina Serrano. Gina, como siempre, un gusto, un placer
el haber compartido contigo una jornada tan importante. El gusto ha sido todo mío, Carlos. Muchísimas gracias por compartir este día histórico para todos los mexicanos. Un día que cierra muy bien con esta excelente participación. Así que bueno, pues bastará esperar un poco más de tiempo, tener un poco más de paciencia. Ya lo dijo Lorenzo Córdoba, el árbitro electoral, que bueno, pues será a partir del miércoles donde ya vamos a poder empezar a ver resultados definitivos de lo que fue este día memorable para los mexicanos, Carlos. Muy bien, Gina, que te vaya muy bien, buenas noches y muchas gracias. Gracias, descansa, Gracias. Carlos, y gracias Gina. a todo el equipo de la Agencia Mexiquense de Noticias. Y por supuesto, extender este agradecimiento a todos los que trabajamos para ustedes. Estamos haciendo cuentas. Fueron 16 horas al aire en forma ininterrumpida por todas nuestras frecuencias de televisión, de radio, nuestras plataformas digitales. Ojalá hayamos cumplido con la expectativa que tenía de nosotros en esta cobertura especial, que sin duda pues marca la historia de México y del Estado de México. A nombre de todos los que usted no ve, pero créame que trabajan muy bien, un equipo del cual estamos profundamente orgullosos de todas las áreas, el área técnica, en radio, televisión, la cuestión administrativa, las redes sociales, en fin, todo este sistema mexiquense de medios públicos, hoy unidos hombro con hombro en un solo equipo, con el único propósito de brindarle un ejercicio de información que, insisto, espero hayamos cumplido con nuestra tarea. Es domingo, ya es un poquito tarde, que descansen, que les vaya muy bien y que sea esta que inicia una buena semana. Buenas noches.